Buenas noches amigos, soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y esta noche estamos muy contentos porque tenemos a Eva Valero, profesora universitaria, que nos hace el inmenso favor de estar con nosotros esta noche para darnos una conferencia sobre Ribeiro y su obra, pero planteado desde una arista muy interesante, ya lo van a apreciar ustedes. Eva Valero, les digo, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. Es profesora titular de literatura hispanoamericana en la misma universidad, directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y directora del Secretariado de Sedes Universitarias de la Universidad de Alicante también. Ha realizado trabajos de investigación literarios sobre escritores del Perú y de otras latitudes. En cuanto a los peruanos, mencionaremos a Julio Ramón Ribeiro, Ricardo Palma, Martín Adán, Alberto Hidalgo, Carlos Oquendo de Amat, Abraham Valdelomar, Clorinda Mato de Turner, Jorge Eduardo Benavides, nuestra poeta Blanca Varela, Fernando Iwasaki, entre otros. Eva Valero, bienvenida, muy honrados de tenerte y de poder apreciar tu conferencia, esta que tú has denominado Modulaciones del personaje ribeiriano, el cautivo enfrentado a la realidad. Bien, muy buenos días. Yo quiero empezar, ante todo, expresando mi agradecimiento a Club Ribeiro por esta invitación a participar en estos ciclos de conferencias tan magníficas que están teniendo lugar desde hace un tiempo. Me parece que estáis haciendo una labor maravillosa de difusión de la obra de Ribeiro y para mí pues es todo un honor verdadero poder contribuir con mi conferencia de hoy, poder poner mi granito de arena a esta actividad, a toda esta difusión de la obra de Ribeiro que estáis realizando desde el club. Así es que muchísimas gracias al club y muchísimas gracias a Pedro Arriola por todo el esfuerzo que ha hecho para que esto sea posible. Lo llevamos intentando desde hace unos meses y por fin ha podido ser. Bien, yo voy a plantear una perspectiva, como bien decías, sobre la obra de Ribeiro, que creo que nos da luces sobre la magnitud de la obra de Ribeiro y las diferentes perspectivas con las que todavía puede seguir auscultándose esta obra. Por eso la he titulado efectivamente con esas modulaciones sobre el personaje ribeiriano. Bien, desde que en 1997 me inicié en la lectura y en la investigación en la obra de Ribeiro, penetró para siempre en mi acervo idiomático una frase muy típica, supongo que en Lima también la utilizáis, es un personaje ribeiriano, ¿no? Para cuando nos referimos a personas caracterizadas por esa frustración con la que Ribeiro dejó una marca única e inconfundible en los seres que pueblan sus páginas, es decir, personajes frustrados, pero nunca del todo desesperanzados. Mudos chaplinescos, escribí alguna vez, en su sarcástica marginación, o quijotescos en su empeño de rehumanizarse a través de la imaginación, que sufren el choque frontal entre sus grandes sueños y el cruel desencanto impuesto por la realidad cotidiana y que modulan esa voz húmeda de ironía, como diría Alfredo Bryce, tan húmeda como el clima de Lima, le he leído en alguna ocasión, que impregna cada una de sus páginas y permite al escritor velar la realidad, trascenderla para mejor sugerirla, luego hablaremos de ese arte de la sugestión, liberarse de sus limitaciones y penetrar el otro lado de las cosas. Ahora bien, en su paleta de grises, Ribeiro moduló con grandísima maestría a sus personajes, de tal modo que su narrativa está salpicada también por ciertos seres que se salen del cliché y, al igual que la crítica ha señalado la existencia de algunos personajes en los que podemos reconocer tímidos logros vitales, porque casi siempre terminan en un chasco vital, también es posible localizar a algunos otros personajes marcados por el signo de la rebelión frente a la sociedad establecida, frente a sus dogmas, frente a sus convenciones. Así, por ejemplo, el niño
del memorable cuento Por las azoteas y algunos personajes de los relatos reunidos en la colección Los cautivos del 72, que transcurren en ciudades europeas como París, Ámsterdam, Amberes, Londres, Múnich. Bien, a estos personajes me parece que se deben esas modulaciones a las que me refiero en el título de esta charla, en la que pretendo pues compendiarlos bajo una misma dimensión. Estas páginas provienen de hecho de una nueva reflexión a la que me abocó hace poco Max Palacios en su libro Julio Ramón Ribeiro, Testimonios, Ensayos académicos y artículos periodísticos, que fue editado el año pasado. Bien, con ocasión de esta invitación pensé en disertar sobre esa misma cuestión porque considero necesario visibilizar en la ya bien amplia bibliografía sobre la obra de Ribeiro a un Ribeiro que, lejos de ser plano, es diverso y es magistral en todas las aristas que ofrece, tanto en su neorrealismo como en el registro fantástico que también toca en algunos cuentos, como en los cuentos en los que suceden, en los que se sale del espacio urbano, se sale de la ciudad, o en aquellos que priman otras dimensiones como la existencial o metafísica, o también la dimensión evocativa que está tan presente sobre todo al final de su trayectoria. Esa diversidad también lo está en los personajes, no solo en lo relativo a las diferentes clases sociales a las que pertenecen, sino también en la configuración psicológica de algunos de los personajes que voy a abordar. Una diversidad que aporta matices a esa captación del limeño frustrado, desalentado, desencantado, que como todos sabemos estuvo en su objetivo principal. Este es sin duda el tono y la melodía principal de fondo de la obra ribeiriana, que duda cabe, pero sobre ese tono, sobre esa melodía del desencanto, se producen esas modulaciones que por serlo, por salirse de esa melodía de base, me parece que resultan especialmente significativas. Comenzaré por el relato maravilloso, a mí me encanta, titulado Por las azoteas, de 1958. Uno de los cuentos por los que Ribeiro sentía una especial predilección, tal y como declaró en una carta al crítico alemán famoso Wolfgang Lustig, fue uno de sus primeros críticos, de fecha 7 de diciembre de 1966, donde le dijo: «Yo tengo una debilidad por ese cuento que se llama Las azoteas». Carta en la que reconoció también el sustrato autobiográfico de la historia. Recordemos que el personaje es un muchacho que, al igual que el niño Bernard en el relato La piedra que gira, o los protagonistas de Mayo de 1940, o el protagonista de Página de un diario, entre otros, hay muchos niños en los cuentos de Ribeiro que son su niño, el niño que él lleva dentro, el niño que rememora y que está ahí funcionando como base autobiográfica. Pues bien, al igual que otros muchos de esos niños, experimenta este personaje la fractura vital que supone la finalización del tiempo de la niñez, que es un tema muy abordado por Ribeiro. Los limbos urbanos a los que van a parar muchos personajes de Ribeiro, luego me referiré a este concepto de limbos, son en este cuento esas azoteas en las que el protagonista se refugia de la ciudad que queda a sus pies. Un lugar que tras un proceso de curiosa exploración convierte en su reino, en su gobierno. La creación de este mundo paralelo, siempre incierto, siempre sorprendente, sirve de contraste absoluto con el mundo rutinario y autoritario de abajo. El mundo de abajo se concreta en el colegio y el hogar familiar. Así, en la azotea encuentra una zona inexplorada, que remueve su curiosidad por lo ignoto, por lo desconocido, que es algo también muy, muy ribeiriano. En el momento en que decide lanzarse, y cito literalmente, al asalto de la tierra desconocida, esta frase me recuerda enseguida al cuento Terra Incógnita, al asalto de lo desconocido, ¿no? La fábula comienza a delimitar el sentido de lo marginal cuando encuentra el niño a un hombre desahuciado de 33 años, otro habitante de la azotea, desterrado a causa de una enfermedad mortal y supuestamente contagiosa. A partir de este momento surge la amistad entre estos dos personajes que convierten la azotea en un lugar sin reglas, un espacio reservado de libertad. Igual que ocurriera, y ahí voy lanzando hilos,
con el muladar de los inolvidables gallinazos sin plumas, ¿no? Que es también, lo configura también Ribeiro como un espacio de libertad donde los niños, en un espacio tan terrible, consiguen desarrollar su capacidad innata para el juego, para la diversión, para la felicidad. Pues bien, tenemos el muladar, tenemos las azoteas. Dice a este respecto Julio Ortega algo interesante. Dice, es en cierta forma emblemático que el niño aprenda a distinguir una posible libertad frente a los códigos, la búsqueda quizás de otros alternos a partir del enfermo condenado a muerte. El primer aprendizaje es el orden codificado del espacio. Escuela y casa son espacios contiguos y represivos, mientras que azotea es la tierra desconocida que promete un espacio imaginario. La misma configuración simbólica, como digo, de los espacios con la que Ribeiro se inició como narrador en uno de sus primeros cuentos, que es Los gallinazos sin plumas, que recordemos que también tiene una configuración espacial muy concreta, en la cual la casa es el espacio represor de los niños, mientras que ese otro espacio marginal, que es el muladar, el basural, que debiera ser el espacio del peligro, se convierte en el espacio de la liberación. O sea, que Ribeiro está jugando con la configuración espacial constantemente, dándole la vuelta, ¿no? Porque en principio la casa debiera ser al revés, el espacio protector, y él le da un viraje a esa simbología de los espacios y consigue realizar esta simbolización tan importante de la casa y el exterior. Lo podemos ver bien en las azoteas en este fragmento. Entre todos estos trastos yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Podía ahora pintar bigotes en el retrato del abuelo, calzar las viejas botas paternales o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Nada me estaba vedado, dice. Por tanto, vemos emerger a un personaje que sí encuentra un espacio de libertad infinita, asociado a la imaginación y, en consecuencia, asociado a la literatura, un espacio que nos sitúa ante uno de los lugares en los que suelen terminar las historias de los personajes de Ribeiro y que en mi libro sobre Ribeiro y la ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, quise denominar los limbos de la ciudad, utilizando el término de Víctor Hugo para referirse a los limbos de París en Los Miserables. Los limbos limeños de Ribeiro son normalmente extramuros de la ciudad, son barrios nuevos donde termina la urbe, es el mar, es el basural, son las azoteas. Bien, si continuamos en el cuento, en Por las azoteas, el amigo recién hallado se hace partícipe de este mundo autónomo y alternativo al mundo monótono de los bajos, y ambos continuamente lo recrean mediante esa desbordada imaginación. Dice el cuento. Ahora ideábamos unos zapatos para andar sobre el mar, unos patines para aligerar la fatiga de las tortugas. Ya te lo he dicho, yo soy el rey de los gatos. Nunca he subido de noche. Si vienes alguna vez, verás cómo me crece un rabo, cómo se afilan mis uñas, cómo se encienden mis ojos y cómo todos los gatos de mis alrededores vienen en procesión para hacerme reverencias. Bueno, efectivamente, este proceso de creación de un mundo con leyes propias en el tiempo de la niñez se iguala en su esencia con la concepción ribeiriana de la literatura como un mundo propio, como un mundo paralelo al establecido. Por tanto, hay ese paralelismo entre las azoteas y la literatura, el mundo de la imaginación. O sea, él está metaforizando su concepción de lo que la literatura es para él en su vida y en su concepción metafísica, ¿no? Por eso dice que es un mundo paralelo en la literatura propio al establecido y, en sus palabras, dijo que lo resume, lo ordena, lo corrige, lo interpreta, lo comenta, lo explica, lo enriquece y, en ciertos casos, lo suplanta. Entonces, por eso me parece tan interesante este cuento también, por esa derivada en cuanto a la concepción de la literatura del propio Ribeiro. Por otra parte, la comunicación que se establece entre los dos personajes remite también a la oposición señalada entre ambos mundos. Si con el enfermo el diálogo se establece a partir de una complicidad en lo marginal y en la creación de un mundo imaginario, con la familia todo se reduce a lo previsto siempre repetido.
pero la vida en este mundo de los techos, hacia el final del relato, no habría de durar más allá del verano, pues cuando la madre descubre que el niño pasaba horas con, y lo llama, el hombre de la perezosa, le prohíbe rotundamente volver a subir a la azotea. En este momento es cuando el lector descubre que el destierro de aquel hombre a las azoteas está motivado por alguna enfermedad que no se precisa. Ese hombre está marcado, dice. La marca del que está expulsado de la sociedad por algo tan terrible como una enfermedad, ¿no? Entonces nos aporta esa visión de la crueldad social también en este cuento. Pronto después empieza un nuevo curso escolar y con él llegan las primeras lluvias del otoño, tan esperadas por el amigo de las azoteas durante todo el verano. Un día, al regresar del colegio, el niño se decide a visitar a su amigo y allí, en esos limbos celestes y ahora grisáceos de la ciudad, descubre el trágico final que aparece en este fragmento. Caminé un rato por ese reducto frío, tratando de encontrar una pista, un indicio de su antigua palpitación. Cerca de la sillona había una escupidera de loza. Por la larga farola, en cambio, subía la luz, el rumor de la vida. Asomándome a sus cristales vi el interior de la casa de mi amigo, un corredor de losetas por donde hombres vestidos de luto circulaban pensativos. Entonces comprendí que la lluvia había llegado demasiado tarde. Me parece magistral la manera de decir que se ha muerto, igual que el final de Los gallinazos sin plumas o tantos momentos de Ribeiro en los que se descubre como el maestro de la sugerencia, de lo no dicho, de ese arte simbólico, metafórico, que más allá del realismo consigue eh, eh, trasladar al lector lo sucedido siempre a través de lo que Italo Calvino denominaba los vacíos no colmados de palabras, ¿no? Él lo deja sin palabras, el lector lo entiende, por supuesto, y en ese sentido me parece que Ribeiro pues, es un gran maestro de la ambigüedad, de las técnicas del silencio, y este es un momento clave para reflexionar sobre ello. Por fijar otro paralelismo, mientras que en el cuento La Molicie la tormenta final irrumpe en un estallido como una fuerza mágica y cósmica que salva la vida de los protagonistas, en las azoteas de este relato la lluvia, dice, no ha podido lavar o limpiar al hombre marcado de sus ilusiones, ni ha podido dejarlo, varado quizá, pero vivo, limpio y exhausto, en la playa arenosa de la realidad. Así, a través de la muerte del amigo y de las historias que éste le ha contado a lo largo del cuento, que son todas ellas fábulas del dolor de vivir, el muchacho toma conciencia de lo cruel y despiadada que puede llegar a ser la colectividad cuando se trata de protegerse de lo que se percibe como una amenaza, aun tratándose de un ser humano, aun tratándose de una enfermedad. Como explica James Higgins, a propósito de este relato, mediante la parábola señala que el hombre social domestica la vida, reduciéndola a la representación de papeles estereotipados y que se siente amenazado por los que se atreven a ser independientes y a pensar y actuar por sí mismos. Quería traer esta cita de Higgins porque me parece muy bien, muy explicativa de este cuento. En suma, en ese limbo de las azoteas, un nuevo personaje en su niñez tiene la oportunidad de conocer un espacio al margen del orden social. Este espacio es símbolo de la libertad de acción que conlleva el riesgo de vivir fuera del sistema de normas y, por tanto, de sufrir la hostilidad de la sociedad. Desde este punto de vista, el desenlace implica un momento crucial en la vida del personaje y eso es algo que también caracteriza mucho los cuentos de Ribeiro, su capacidad de captar siempre el momento crucial de la vida de los personajes que supone un cambio, ¿no? Por tanto, lo que hace desde este punto de vista es que se produce la elección entre dos caminos bien delimitados, o adoptar la norma sancionada o lanzarse a ese espacio de libertad recién descubierto. Bien, pero sin duda me parece que finalmente en este relato es el sentido de la rebelión el que ha quedado trazado
en el que es uno de los relatos predilectos del propio autor y mío también. Y en este sentido, de rebelión, de personaje que se sale de la frustración y de terminar en esos momentos de desencanto, ese sentido es bien reconocible, como he adelantado, en algunos relatos de los cautivos, en los que el sello de la vida alienada en la ciudad moderna, como contenido esencial de los cuentos de Ribeiro, tiene como consecuencia inmediata la derivación en un enfrentamiento con la sociedad, o bien en otras ocasiones lo que se produce es un distanciamiento del individuo con respecto a la sociedad. Es decir, a veces es un sentido más claro de rebelión, en otros casos se queda más en la mera distancia. Bien, en cuentos como Los Españoles del año 59, La Primera de Nevada del año 60 o Agua Ramera del 64, los personajes siguen siendo los mismos seres alienados y desarraigados que pueblan la narrativa ribeiriana, pero con la diferencia de que ahora la fábula conduce a una rebelión alcanzada por caminos inéditos en la cuentística de Ribeiro, tales como la ambigüedad de la locura en Agua Ramera, el consciente desprecio de lo convencional en Los Españoles, el final, o el propio disfrute en la marginalidad en La Primera Nevada. También ocurre en Los Cautivos que la trama conduce a ese distanciamiento del que hablaba antes, que se vehicula a través de la imaginación como instrumento de superación de la realidad en cuentos como Bárbara o como Papeles Pintados. Bien, la contraposición entre realidad y fantasía, empiezo por el primero, es el eje vertebrador del relato titulado Agua Ramera, cuyas coordenadas configurativas, la transformación de la realidad mediante metáforas, el carácter ambiguo de la locura, la índole equívoca de la representación, todas esas coordenadas irradian una serie de posibilidades interpretativas que apuntan hacia la línea siempre borrosa que separa o enlaza sueño y realidad, ficción y realidad, fantasía y realidad. La perspectiva del personaje narrador representa la voz de la realidad en contraposición con la de Lorenzo, que transmite una desbordada imaginación. Este protagonista, que también es un extranjero en París, es un joven poeta que se encuentra en un hospital psiquiátrico a donde va a visitarlo un amigo, que es el personaje narrador. Y esto también es una técnica muy ribeiriana. El personaje narrador, en el que reconocemos mucho a Ribeiro, es el personaje que se relaciona con ese otro personaje creado por él, con el que se identifica en muchas cuestiones. Ahí hay un doble juego de configuración autobiográfica. El cuento discurre a través de una larga conversación entre ambos, en la que Lorenzo juega constantemente con el narrador y con el lector mediante intervenciones que en ocasiones apuntan a la cordura y en otras traslucen una deliberada dimensión, claramente en este cuento quijotesca, afirmada mediante reiteradas transformaciones metafóricas de la realidad. En las siguientes intervenciones, como si fuera un nuevo Don Quijote moderno, Lorenzo comienza a proyectar mecanismos de poetización de la realidad que nos traslada a modo de fragmentos de poemas, por ejemplo, en prosa, pero muy poético, prosa poética, digamos. Abierto en la tarde como el ojo llorón del otoño, el estanque yace impávido bajo la tormenta, herido en su frágil carne, y me observa con una voraz ternura. Agua Ramera. Fragmentos en los que aparecen símbolos fálicos configurados a través de imágenes agresivas a veces, y en este sentido el propio Ribeiro señaló que este cuento, dijo, es en su forma más escueta un caso de locura sexual. En un segundo plano, una tentativa de presentar el carácter equívoco o ambiguo de la locura. Algunas de las imágenes utilizadas por Lorenzo tienen una significación fálica. Por ejemplo, el cielo nublado desenvaina su espada de fuego. Agua sucia, agua de nube, agua ramera. Abre tus piernas líquidas y absórbeme en el torbellino de tus algas. Vira hacia nosotros con todas sus velas henchidas y su proa hiriente, su portentoso falo, etc. También el tiempo tiene un valor simbólico en este cuento. La insistencia en la presentación de la tarde invernal y lluviosa evoca el estado interior del protagonista, su soledad y su angustia, que trata de disimular con la invención de falsos amores.
Bien, la imaginación o el sueño se convierten en este cuento de nuevo en mecanismos que permiten compensar el dolor y en ocasiones generan escapes que apuntan hacia la cordura cuando el protagonista demuestra ser consciente de estarlos utilizando, ¿no? Dice, por ejemplo, no le cuentes a nadie nuestra conversación. A lo mejor alguien se copia mi método y estamos reventados. Con tanto muerto de hambre que hay por aquí, vamos a tener mucha competencia. Bueno, son fragmentos además muy humorísticos en los cuales maneja muy bien la ironía. Después diré algo al respecto. Él es un gran maestro de la ironía. Así, por ejemplo, cuando el narrador decide ponerse a su mismo nivel y le trastoca la realidad, como Sancho a Don Quijote, Lorenzo parece sentirse molesto, como si le robaran el secreto de su supervivencia. Dice, yo señalé el edificio, al castillo. Lorenzo me observó con sorna y se puso bruscamente serio. ¿Qué castillo, qué castillo? ¿Crees que soy un imbécil? Vamos, confiésalo de una vez. Sabes muy bien que no es un castillo, sino una clínica. ¿Mm? Bien, esa ambivalencia tan cervantina, del humor también, se mantiene hasta el final del relato, cuando Lorenzo se despide de su amigo y regresa hacia el hospital, cito, cabizbajo, fatigado, llevando con dificultad su enorme joroba sobre sus piernas enclenques. Una descripción que sirve como corroboración final del carácter, de ese carácter quijotesco del personaje, confirmando así la dimensión a la vez no solo quijotesca, sino también de alguna manera chaplinesca en algunas ocasiones de muchos de los personajes de Ribeiro. Cabe decir en este caso que, al igual que Charlotte, de quien Gómez de la Serna escribió, podría llegar a decirse de él que es el nuevo Don Quijote, Lorenzo en este cuento es también ese nuevo caballero de la triste figura con algo de parado perpetuo que se mueve perpetuamente. Y esta es una frase de Gómez de la Serna que me viene muy bien para este personaje. Y solo a través de las constantes disipaciones del humorismo, ese humorismo, esa ironía a la que me acabo de referir y de la que acaba de darnos un estudio maravilloso, espléndido, Giancarla Di Laura, en este libro que estoy leyendo ahora, Humos de Ironía, y desde aquí la felicito por tan gran trabajo. A través de esas disipaciones del humorismo, de la ironía, en el afán de mostrar lo serio que hay tras las sombras grotescas del cuento, se entreabre siempre esa grieta. Y esa grieta se entreabre en este cuento a través de la imagen de la bóveda del cielo, que permita atisbar en el ojo llorón del estanque que lo refleja el cielo, el abismo inmenso del vacío del personaje, ese abismo que a pesar de todo se sonríe por esa fisura. La locura condena al personaje a una eterna prisión física, ya en el hospital o fuera de él, impuesta por una sociedad que lo rechaza, pero que insospechadamente le proporciona una libertad redentora, la capacidad tantas veces mencionada de rehumanizarse a través de la imaginación, en este caso mediante esa locura que canaliza a través del discurso poético. Y les leo un fragmento más. Admira sobre todo los días otoñales, el corazón seco del otoño, el corazón seco de los árboles, que cae sobre nuestro corazón seco, sin amor ni ternura, que cae sobre nuestro corazón seco y lo estruja, que cae sobre nuestro corazón seco y le arrebata para siempre la luz, que cae sobre nuestro corazón seco y lo entrega al sueño, a las tinieblas. Me parece un fragmento muy bello. Bien, la parábola del individuo enfrentado a la sociedad se representa como consecuencia inmediata del rechazo primero demostrado por esta hacia el personaje, por la sociedad hacia el personaje. Una sociedad que en su actitud indolente estruja y seca el corazón de los que se desmarcan de sus reglas cerradas. Por tanto, si la sociedad le consideraba loco, dice en el cuento, lo mejor era hacerse el loco y elevar su locura al más alto pedestal, que es el de su inquebrantable libertad. Bien, siguiendo con los personajes rebeldes de Ribeiro, recordemos que la marginalidad, sentida como destino irremediable, abre el cuento titulado La primera nevada, hacia una novedosa salida en la narrativa ribeiriana
que se manifiesta mediante la creación de un personaje también muy peculiar. Se trata de un vagabundo llamado Torroba, que no solamente ha aprendido a sobrevivir a su miseria, sino también a disfrutar de su condición de vagabundo. Nacido como un personaje de ficción a partir de una experiencia real del escritor, que ha contado muy bien y en muchas ocasiones mi amigo Jorge Coaguila, este personaje es descrito, Torroba, como mezcla de ladrón, bohemio, poeta, es decir, otro personaje outsider, digamos, ¿no?, que se sale de la sociedad. En palabras del personaje narrador, Torroba tenía un gran talento, uno de esos talentos difusos y exploradores que se aplican a diversas materias, pero sobre todo al arte de vivir, dice el personaje narrador. Presumiendo de la más desenfadada actitud ante la vida, una noche consigue convencer al personaje narrador para dormir en su habitación de hotel, una anécdota que inmediatamente convierte en hábito, es decir, ya va a dormir allí todos los días, de manera que en poco tiempo Torroba consigue un dominio total sobre ese espacio reducido de la habitación, fiel reflejo del misterioso poder que ejerce sobre el protagonista. Dice, yo vivía un poco fascinado por su temperamento. Finalmente, en la visión que el personaje testigo nos ofrece desde la ventana hacia el final del cuento, tras haberle negado ya la entrada en una noche invernal, se pone en el centro de la escena la marginalidad del personaje, intensificada mediante su ubicación en el escenario de la sociedad acomodada. Y este es el fragmento que les quiero leer. Grandes copos caían oblicuamente, estrellándose contra las fachadas de los hoteles. La gente pasaba corriendo sobre el suelo blanco, ajustándose el sombrero y abotonándose los gruesos abrigos. Las terrazas de los cafés estaban iluminadas, llenas de parroquianos que bebían vino caliente y gozaban de la primera nevada, protegidos por las transparentes mamparas. Torroba apareció en la calzada. Estaba en camisa y portaba en las manos, bajo las axilas, sobre los hombros, en la cabeza, su heteróclito patrimonio. Qué gran frase. Elevando la cabeza, quedó mirando mi ventana, como si supiera que yo estaba allí, espiándolo, y quisiera exhibirse, abandonado, bajo la tormenta. En un segundo momento, tras esa imagen de desolación, vemos al personaje recomponerse de esa imagen triste y desolada, y con gesto imprecatorio enfrentarse de nuevo a esa sociedad representada por el narrador, seguramente inventando ya un nuevo artificio para engrosar el inventario de fórmulas de su arte de vivir. Dice, solo en ese momento se dio media vuelta y quedó mirando mi ventana, pero cuando yo creí que iba a venir hacia mí, se limitó a levantar un brazo con el puño cerrado, con un gesto que era, más que una amenaza, una venganza, antes de perderse para siempre en la primera nevada. Creo que hay muchos hilos conductores entre este cuento y el que acabo de leer de Agua Ramera. La estructura es parecida, el personaje narrador, el outsider, y la impregnación de ese personaje alternativo hacia el personaje narrador. En todo caso, es en el cuento de los españoles donde me parece que también el enfrentamiento con la sociedad adquiere sobre todo una resonancia imprevista, dado que no es tanto un enfrentamiento, sino más bien la renuncia que el personaje se impone como forma de demostrar una actitud crítica frente a la hipocresía, frente a la superficialidad de valores tristemente admitidos como normas generales de conducta. Narrada en primera persona, la acción transcurre en una pensión del barrio de Lavapiés de Madrid, habitada por una serie de personajes entre los que se cuenta el personaje narrador, otra vez, personaje narrador que ve al personaje protagonista, personaje narrador que se presenta como extranjero, con serias dificultades para sobrevivir, etc. Bueno, este cuento también tiene una base autobiográfica, porque, como todos saben, pues Ribeiro, cuando llegó a Europa, su primera entrada a Europa fue por Madrid, en la primera tiempo de estancia con una beca. Estuvo en Madrid y precisamente estuvo en una pensión de este tipo, y por tanto pues tiene este cuento tiene también mucho sustrato autobiográfico de ese Ribeiro que con 23 años en el año 52 llegó a Madrid.
Bien, en el trasunto del relato, la acción se desarrolla en espacios tan disímiles como la Gran Vía, la pensión del barrio tradicional o el Paseo de la Castellana, una superposición de espacios de diferentes épocas que de nuevo nos muestra la ciudad como ese espacio de confluencias temporales, que es algo que realiza mucho Ribeiro para retratar la ciudad de Lima, ¿no? El balneario, el centro, el extramuro, esa confluencia, superposición de espacios que es muy propia de su configuración de la ciudad. Para Julio Ortega, esta pensión del Colmenar madrileño es, dice Ortega, una suerte de alegoría social de una España enclaustrada. La ventana es la perspectiva que la fábula declara como su espacio, pero en esa pensión miserable no hay una a la calle, hay solo una ventana que da al patio interior. Esa polaridad es ya significante. En lugar del espectáculo abierto de la calle, tendremos el lugar cerrado de una sociedad tradicional, que es claro la sociedad madrileña en el año 1952, pues en plena dictadura. Bien, en el espacio cerrado de la pensión, cuya ventana da, como estamos diciendo, a ese patio interior, el narrador descubre a Angustias, que es la joven que protagoniza una historia de iniciación amorosa que no llega a consolidarse por voluntad propia. La renuncia de Angustias a perpetuar la farsa que organizan a su alrededor el resto de personajes supone el rechazo a los convencionalismos de la sociedad, y si bien de esta decisión se deriva la soledad de Angustias, la soledad final en la que ella queda, sin embargo, con la ruptura de los códigos previstos obtiene también la libertad, como Torroba o como el personaje de Agua Ramera. Un desenlace amoroso truncado en aquel Madrid, vuelvo a Gómez de la Serna, tan novelesco que su novela perfecta es la de lo insucedido, que es lo que ocurre en este cuento, lo insucedido que es el casamiento final. Por último, bueno, París, Varsovia, son las ciudades que en los cuentos titulados Papeles pintados, Bárbara, del año 60, del año 72, sirven de referente espacial para mostrar la cruda desnudez de unos personajes que ejemplifican ese repetido intento desesperado de rehumanizarse a través de la imaginación frente a los procesos alienantes de la realidad. La contradicción entre el mundo prosaico que envuelve a los personajes y el mundo ideal hacia el que incansablemente se proyectan. La incomunicación es el eje vertebrador de estos cuentos que se rompe en el desenlace de ambos, en los que puede leerse una interacción final entre los personajes protagonistas ante la revelación de las soledades compartidas en medio de la sociedad. Creo que tendría para contarles sobre estos dos cuentos, pero ya me extendería mucho. Son significativos también de la dimensión que estoy intentando enfocar, pero los dejaremos para otra ocasión. Bueno, podríamos seguir espigando, desde luego, personajes que responderían a esta dimensión del personaje ribeiriano que se enfrenta a la sociedad. Pero creo que los seleccionados son lo suficientemente representativos y significativos para comprender que tras el gris de la frustración, del anonimato, de la ignominia, de la tristeza, la narrativa de Ribeiro destella constantemente luces que enfocan las lacras de una sociedad en la que los personajes salen de su mudez para poner en cuestionamiento el mundo sancionado, sus normas, sus hipocresías, su superficialidad. Y me refiero a una sociedad en términos generales, porque habrán visto que hemos hablado de cuentos, algunos que transcurren en Lima y otros que suceden en Europa. Entonces, va más allá en esta dimensión que estoy tratando de enfocar de la sociedad limeña en concreto, que está muy retratada en otras colecciones de cuentos. Creo que esta dimensión del personaje que se revela tiene que ver con una dimensión general sobre el ser humano que Ribeiro trató de profundizar en términos generales y universales también, más allá de la coyuntura limeña peruana específica que, por supuesto, también está absolutamente retratada en sus cuentos. Sirvan estas reflexiones para que la afirmación que quería dar, la paleta de grises, se torna así mucho más diversa
de lo que la frase es un personaje ribeiriano sanciona y de algún modo reduce, sirvan estas reflexiones para que esa afirmación adquiera otras tonalidades que hacen del universo ribeiriano un gran mosaico, todavía con piezas por explorar, un gran mosaico, como estaba diciendo, de la condición humana, esa condición que, huelga repetirlo, fue principio y fin de la tenaz y rotunda vocación literaria de Julio Ramón Ribeiro, tentada pero nunca vencida por el fantasma del fracaso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Yo te escuchaba y me preguntaba en qué momento de su camino esta intelectual española tan brillante se interesó por Ribeiro. Antes de comenzar a hacerte nuestro cuestionario sobre lo que has expuesto, yo me pongo en los zapatos de nuestra audiencia y quisiera que nos contaras brevemente cómo así despertó tu interés por la obra de Julio Ramón Ribeiro, Eva. ¿Cómo se dio esta circunstancia? Bueno, yo terminé mi carrera universitaria en el año 97 y quería hacer una tesis doctoral y tenía claro que quería hacerla en el ámbito de la literatura latinoamericana, que tanto me había llamado la atención en los estudios de la carrera con mis profesores José Carlos Rovira, Carmen Alemán, que fueron los dos grandes profesores míos de literatura latinoamericana. Y en ese momento, en el año 97, el profesor Rovira tenía un proyecto de investigación en el cual debían inscribirse las tesis que se iban a realizar, titulado Literatura y Espacio Urbano en España y Hispanoamérica. Y bueno, pues yo me dirigí al profesor Rovira para plantearle que quería hacer mi tesis, que me encantaba el proyecto y que quería conocer a otros autores latinoamericanos en general, que no hubiéramos visto todavía en los estudios de la carrera universitaria. Quería descubrir otros nombres, porque lo normal es que en los estudios de la carrera pues lees a los grandes nombres. Ribeiro lo es enorme, pero quiero decir El boom, los del básicamente. boom, y los excluidos del boom, pues no estaban, ¿no? Entonces mi profesor, el catedrático de literatura hispanoamericana de aquí de la Universidad de Alicante, me trajo a varios autores para que leyera en aquel verano. Me trajo a Martín Adán, por cierto, me trajo a José Emilio Pacheco, eh, me trajo a Ribeiro y algunos más. Y bueno, eran autores en los cuales se podía enfocar el tema de la literatura y el espacio urbano. En todos ellos estaba presente el tema. Y bueno, pues estuve todo el verano leyendo a todo Ribeiro y, Ahí veo me atrás tu trajo, libro. Rovira me trajo los tomos de La palabra del mudo Sey Barral. no, Mira, en una edición que él había comprado en Lima en los años 90, creo que era, me parece que la de Mejía Vaca, puede no, ser, eran esos naranjitas o los negritos. no me acuerdo, porque ya se los devolví y yo ya me compré mis ediciones, pero sé que eran los volúmenes de La palabra del mudo. Y bueno, pues me cautivó absolutamente, precisamente lo que comentábamos antes de ese arte de la ambigüedad, de la sugestión, y sobre todo me cautivó la idea de poder abordar la ciudad en Ribeiro, porque la ciudad, fui subrayando la ciudad, y nunca la ciudad está explícitamente descrita de forma minuciosa. Es decir, la ciudad de Lima me fue apareciendo sin haberla visitado nunca, la visité años después, me fue apareciendo como una imagen que se iba creando a través de las historias de los personajes y de ese arte neorrealista de Ribeiro tan magistral, que no precisa de la descripción, sino que La hace evoca. surgir, la evoca, construye la atmósfera de la ciudad a través de lo que viven sus personajes. De manera que ya me quedé con él y bueno, pues hice mi tesis doctoral enfocando a Ribeiro desde esa perspectiva. En aquel momento había ya bibliografía sobre Ribeiro, pero no había ningún estudio desde ese ángulo. Y quise
trabajar desde ese ángulo, no solo los cuentos, sino lo que hice fue trabajar la ciudad en la obra completa, viendo todas las configuraciones urbanas en los diarios, en las prosas apátridas, en los dichos, en todo, en la cuentística, etcétera. Así es que a partir de ahí, pues claro, ya pues el autor de la tesis siempre se queda con uno a lo largo de toda su vida. Cierto. Eh, Estimada Eva, un rasgo muy notable de Ribeiro y su pensamiento es su escepticismo, esa incapacidad que él atribuía a la mente humana de poder acceder a la verdad, al conocimiento de la misma, y también de reconocer las limitaciones de la mente humana a su vez para entender y comprender las conductas de las personas. ¿Cuánto crees tú, Eva, que ese escepticismo motivó que la obra de Ribeiro tuviera una cierta orientación? ¿De qué manera el pensamiento escéptico de Ribeiro determinó su arte poética, por ejemplo? Yo creo que el escepticismo está en la médula de todo el pensamiento de Ribeiro, de toda la metafísica que hay en Ribeiro y de su concepción de la literatura y la escritura. Él lo explica en muchos momentos de su obra, en sus diarios, en las prosas. Reflexiona mucho sobre el escepticismo precisamente como la actitud del que duda, el que no tiene verdades absolutas y que a Respuesta. través de la duda precisamente construye el camino del conocimiento. El que ha llegado a las verdades absolutas no necesita caminar más, ¿no? Entonces, él explica que ante la incapacidad de acceder al conocimiento total del mundo, de las cosas, que es algo, es algo a lo que han intentado llegar tantísimos escritores a través de la palabra poética, a través de la literatura en general, eh, lo que él explica es que la escritura le proveía de un mecanismo de exploración en la realidad. Es decir, que cuando se ponía a escribir era como una forma de profundizar en las capas de la realidad y de construir conocimiento. Y esa construcción del conocimiento partía exactamente de la duda, de manera que la literatura se convierte en, en el camino para esa exploración en la vida, en las cosas, en la conducta humana, y es todo lo que vuelca, sobre todo en toda la parte de la literatura en general, también en las novelas, sobre todo a partir de los años finales 60, 70, que su literatura se hace cada vez más existencial, más metafísica, más reflexiva sobre la condición humana. Gracias. Eh, a propósito de lo que menciona de las dudas de Ribeiro, que se desprenden de cómo él aprecia la realidad y de esas dudas, de esa realidad y su escepticismo, Wolfgang Lucktin dice que Ribeiro tiene su propia noción de realidad, ¿no? Que sería esa pugna entre lo fáctico y lo ilusorio, entre lo soñado y lo que resulta ser, entre lo que piensan los protagonistas y el chasco en el que terminan muchas veces. ¿Qué piensas tú? ¿Coincides en que la realidad ribeirana es una pugna constante entre lo real y lo ideal? Totalmente. De hecho, la conferencia que he dado traza ese eje. Todos los personajes de Ribeiro tienen esa pugna entre la realidad que les oprime, que les coarta sus aspiraciones y el sueño, lo ideal, la tendencia a tratar de salir de esa postración a través del mundo de la imaginación. Antes comentaba el cuento Papeles Pintados, que es la protagonista que va coleccionando afiches, que va cogiendo de las paredes, y en esos afiches están los paisajes idílicos a los que ella querría ir en su vida, y se los muestra al otro personaje como eh, para salvar esa incomunicación que se ha producido a lo largo del cuento entre los dos personajes y decirle, bueno, este es mi mundo, el mundo de mis ilusiones, ¿no? Entonces, Ribeiro utiliza mucho ese recurso del el choque entre realidad
y mundo ideal, que como decía en la conferencia también es absolutamente quijotesco y tan de la condición humana, la imaginación como la forma de salvar los escollos de la realidad. Pero él fue un gran maestro en dejar a sus personajes, Espumante en el sótano, por ejemplo, ¿no? Dejar a sus personajes en ese chasco final o en dirección equivocada o en tantos otros relatos para mostrarnos eh, pues esa condición de muchísimas personas que no logran vencer la barrera para poder acceder a sus ideales, pero los ideales siempre están ahí y siempre están moviendo la maquinaria de Ribeiro. En Silvio en el Rosedal, que es el gran cuento metafísico de Ribeiro, está expresada toda esa búsqueda que comentábamos antes, esa búsqueda a través del enigma, el dibujo en la alfombra de Henry James, que está ahí en ese rosedal, esa obsesión por buscar a través del arte, que en ese cuento se extrapola a la música, pero buscar la forma de expresar el yo. Entonces, la forma de expresar el yo es a través del arte, y el arte le conduce hacia, en caso de la escritura, hacia la búsqueda de la frase perfecta, el ideal literario. Está muy bien expresado también ese choque entre realidad e ideal en el último cuento, el póstumo Surf, donde es un cuento que empieza con esa expresión de la ola perfecta, la búsqueda de la ola perfecta como la búsqueda de la frase, frase perfecta, ¿no? Entonces, el ideal para él era ese, el ideal de encontrar la forma de expresión más perfecta. Y está ese choque pues en toda su obra, como estamos diciendo, ¿no? Em, Silvio termina tocando para nadie y nunca supo que lo había hecho mejor, pues es esa expresión también tan suya de escribir para nadie, esa obsesión también por llegar o no llegar al lector, y también es el choque entre realidad e ideal el que se produce ahí. y lo que sostenía justamente Lutin, ¿no? Como por lo que te lo planteé también. Mm. Hay quienes sostienen que Ribeiro tiene una inteligencia distanciadora. Es decir, él presenta la circunstancia de la vida que él captura, como tú muy bien has dicho, ¿no? Captura el momento exacto, el segmento de vida de alguien en sus circunstancias y nos lo muestra. Y donde puede haber, por ejemplo, una mención a la terrible pobreza de dos niños, como Los Genacios sin Plumas, y hay allí una muestra de lo que acontece en nuestro país, en este caso como sociedad, donde hay tremendas desigualdades, donde tenemos ricos y pobres, y siempre los perjudicados son los olvidados, los desposeídos, y todo esto que generó en Ribeiro su adhesión a ese primer neorrealismo que tuvo él. Pero, ¿tú crees que hay en Ribeiro esa crítica social? ¿Es Ribeiro un crítico social en su literatura? Yo creo que sobre todo en la primera parte de su producción es más una literatura que sí que realiza una crítica social, pero fíjate que la cuestión de la distancia, de la presentación de una realidad desde un punto de vista distanciado, al final lo que consigue es mm, llegar al lector de una forma muy Más intensa, contundente. muy potente, porque yo te puedo decir que mis alumnos leen todos los años Los gallinazos sin plumas, los alumnos de cuarto de carrera, y quedan absolutamente impresionados por el cuento, por la manera en que se nos da esa realidad, que si bien está a la distancia, al mismo tiempo utiliza toda una serie de mecanismos eh, como decíamos antes, ¿no? En el muladar los niños están absolutamente felices jugando con las latas y encontrando, dice, todo era una caja de sorpresas. Ese tipo de frases al lector lo que hace es
mm, traerle a su terreno totalmente y darle un cachetazo, casi diría, ¿no? Porque estás como visualizando a esos niños tan pobres en el muladar, mm, tan ilusionados encontrando como sorpresas ahí en medio, ¿no? Entonces, el cuento realmente me parece que es uno de los más representativos de lo que estamos diciendo, de la crítica social, que desde luego ahí está y en otros cuentos también, pero que siempre lo que estábamos comentando antes, hay crítica social, hay una realidad social muy concreta, que en este caso es Lima y el Perú, pero también hay la condición humana, cómo es el abuelo Don Santos, cómo son los niños, cómo reacciona. O sea que hay como creo que la trascendencia de Ribeiro tiene que ver también con esa capacidad que tiene su literatura para captar una realidad concreta y a partir de ella trascenderla para llegar a estar auscultando problemas que son universales y de la condición humana en general, ¿no? Y ahí está el, la potencia de su literatura de esa etapa también, que como te confirmo, pues lectores jóvenes españoles quedan absolutamente, fíjate, al mismo tiempo que quedan impactados por el cuento, quedan fascinados por él. ¿Por qué? Porque vemos también todos esos mecanismos del silencio, de la ambigüedad que utiliza el autor y es un cuento ideal para explorar en la gran literatura, en cómo un autor utiliza una serie de elementos simbólicos, cómo transmuta la realidad en una neorrealidad, cómo utiliza elementos mágicos incluso dentro del cuento. Entonces, eh, como te digo, pues son textos que son cuentos que van más allá de la crítica social. Creo que está presente la Realmente. crítica social y va Definitivamente. más allá. Sí, definitivamente. Tal vez sería, Eva, crees que porque esa inteligencia distanciadora que nos mostraba este fresco social, entre otras razones, era tal porque no comprometía la ideología de Ribeiro, porque él no vertía una opinión personal, porque no emitía un juicio de valor, sino más Claro, bien él presentaba y no es el lector el que extrae más bien las consecuencias y hace y materializa la crítica, y esto él lo habría aprendido del viejo realismo francés, ¿no? Con sí. Flaubert o Maupassant, que fueron sus maestros. ¿Qué piensas de ello? Y tú que lo has estudiado, ¿qué influencias le has detectado además de estos franceses que te menciono? Pues efectivamente, no hay una expresión directa, igual que lo que estábamos diciendo antes, de que no hay una descripción directa de la ciudad, nunca hay ese prosaísmo, ¿no? En el caso de lo que estamos comentando ahora, pues lo mismo. No hay un juicio de valor explícito, no hay una crítica explícita. Es el lector el que extrae la crítica. En ese sentido es un autor que hace del lector un lector activo, ¿m? Un lector cómplice, como decía Julio Cortázar. Y esa es también una de sus grandezas, ¿no? El tener a un lector que tiene que estar con una actitud muy constructiva, reconstructiva del texto para captar esos mensajes y en este caso para extraer la crítica social que mis alumnos la extraen todos, sin necesidad de leer crítica literaria ni nada. En sus comentarios de texto inmediatamente lo ves como, como extraen absolutamente la crítica social sin que el autor la haya dicho. Y bueno, las influencias han nombrado muchos, están en su diario personal dichas incluso con esquemas y todos los autores franceses, la literatura francesa, sus grandes autores. Y creo que en ese sentido eso está muy comentado. Bueno, Flaubert, todos los autores, ¿no? Los franceses fundamentalmente, pero fíjate cuando hablamos del neorrealismo, bueno, se habla de toda la influencia del cine neorrealista en esa etiqueta y en esa forma
visibilizar la realidad. No lo sé, es algo que tengo que explorar, pero hoy precisamente estaba releyendo mi conferencia y veía esa irrupción de la lluvia en Naguarramé, no, es en la lluvia por las Acuérdame. azoteas, como, Ah, ya. como el elemento del cambio. Cuando termine el La verano. lluvia en la molicie, que empieza con el verano y cuando llega la lluvia es un elemento mágico, como un elemento redentor o sanador Limpiador. de... Sí, o hemos leído ahora algunos fragmentos de la primera nevada y el cuento, cuando aparece la nevada es el elemento que transmuta la ciudad y el espacio y produce el cambio, en este caso el final del relato. Y la verdad que releyendo últimamente a Italo Calvino, que los cuentos de Marco Baldo, que es muy neorrealista también, y también empieza a escribir en los años 50, bueno, pues ves cómo ocurre en muchísimas ocasiones que es o la entrada de un viento o una gran nevada o la fórmula que se utiliza para cambiar, trastocar la realidad y un elemento como mágico que mm, eh, sí, que trastoca la realidad y que es el detonante de la trama en muchas ocasiones. Y es algo que tengo que reflexionar y explorar, porque no recuerdo ahora mismo, la verdad, si Ribeiro habla en algún momento sobre Calvino. Puede que no haya ninguna vinculación directa, explícita, pero es curioso que dos autores etiquetados en Europa y en Perú como neorrealistas utilizan mecanismos y además muy semejantes también a veces en las formas de explorar la ciudad. Así es que es algo que tengo ahí Sí. rondándome la cabeza. Tres preguntitas cortitas finales, eh, Eva. Primero, hace poco, con motivo de la edición de los diarios de Ribeiro, por sus 90 cumpleaños, en el prólogo, Enrique Vilamatas plantea algo interesante y que yo quiero hacerte llegar a ti como ribeiriana que eres, ¿no? Él sostiene que en Ribeiro y en su libro La tentación del fracaso, él sostiene que no es que Ribeiro haya siempre estado tentado por el fracaso, sino que sería un fracasista profesional, ¿no? Él sostiene que es una actitud en Ribeiro, una manera un poco de sacudirse de presión, ¿no? De que no esperen de él la obra maestra, porque él no es un escritor exitista, sino más bien adopta una actitud todo lo contrario para que nadie lo esté fastidiando con y cuando la obra maestra y ya pues maestro la obra y tal y cual. ¿Qué piensas? ¿Rivero fracasista actitudinal, vocacional? ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que está bien la reflexión, me parece que hay algo de eso. De hecho, se pueden encontrar muchas manifestaciones en su obra. Yo soy un corredor de distancias cortas. Mientras uno rotula en el bosque, yo riego una maceta. Es Eso, decir, él Luther. habla de, en el diario, creo que era así, habla de las grandes obras del boom y sus grandes estructuras y él se explícitamente y deliberadamente dice que él es lo contrario, lo contrario en su forma de hacer y que no tiene por qué hacer ese tipo de obra porque no es lo que él quería hacer, ¿no? O sea, que él es explícito en ese sentido de, de contraposición con la literatura del boom que no fue su línea. Entonces, sí puede ser que en esa insistencia también el propio título del diario, La tentación del fracaso, el fracaso como una tentación, hiciera de esa idea un hilo conductor de su obra y de su vida misma, que bueno, no creo que fuera muy deliberado en busca de ningún tipo de reconocimiento ni nada por el estilo, sino que es su actitud vital, literaria y su defensa, además, de ese tipo de literatura que no es solo la suya, hay otros escritores,
en la literatura latinoamericana que se está produciendo en esos años del boom, que estaban optando por esas otras formas de hacer literatura. Entonces él lo defiende, a pesar de que, bueno, pues el éxito lo atisbara ya, lo pudiera vivir en persona hacia más bien el final de su vida, y que todas las reediciones y el premio y demás se produjeran precisamente desde que murió hasta nuestros días, ¿no? Que tenemos ya 2 décadas de reediciones, de estudios, de tesis, de artículos, de libros, etcétera. Pero sí, sí, yo creo, me gusta la idea de Vilamatas. Bueno, nosotros siempre pues estamos pendientes de lo que investigan o se dice en España de Ribeiro, como cuando en el 94 llegó a Madrid para unas conferencias en Casa de América, y una revista dijo por ahí el desembarco de un clásico, ¿no? Sí. Un hermoso título. Y no hace mucho, Antonio Muñoz Molina dijo, contradiciendo a todos aquellos que argumentan que la gran obra maestra es el diario, él sostuvo lo contrario, afirmando que más bien tal vez la gran obra de Ribeiro sea el cúmulo de sus cuentos, el total, el volumen total, la palabra del mudo, todos los cuentos, los 97, serían la gran obra maestra. ¿Tú qué piensas? ¿Es los Hombre, a cuentos, ver, la gran yo, obra, yo, la tentación del fracaso, los diarios? a ver, los cuentos es la ficción, es la obra literaria. El diario, por supuesto, también es un género literario y es donde vuelca toda su experiencia, pero donde hace ficción verdadera es en los cuentos, y es donde utiliza todos los mecanismos y recursos literarios que le hacen el clásico que es. Entonces, a mí me parece que efectivamente la gran obra literaria para mí son los cuentos también. Si bien yo disfruto muchísimo de las prosas apátridas, me encantan, y el diario me parece una obra monumental. Pero el diario estás viendo al escritor, no es un diario en el que nos esté contando toda su vida, sino que es un diario de profunda reflexión sobre muchísimos temas, sobre la literatura en sí, pero digamos que es más cercano al ensayo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sin que sea un demérito para ninguna de las dos partes de su obra, la gran obra literaria sí para mí son los cuentos. Y eso no quita que me parezca una obra monumental de sabiduría, de reflexión, el diario personal, que bueno, me parece un monumento en el género. Una pregunta final, estimada Eva. Aquí en el Perú estamos nosotros felices porque percibimos a un Rivero vigente. Por ejemplo, tenemos en el Perú toda la obra de Rivero publicada. La transnacional Seis Barral ha dispersado por Hispanoamérica lo mejor de Rivero, sus diarios, sus cuentos, sus prosas. Y tenemos a todo Rivero reimpreso y remozado. Esto habla indudablemente de una vigencia, pero ¿cuán vigente tú notas a Ribeiro, Eva? ¿Cuán vigente crees que está su obra? ¿Y por qué? Yo pienso que desde luego, claro, son realidades distintas. En Perú es un autor conocidísimo, Canónico. queridísimo, canónico, y en España esa vigencia ha ido subiendo progresivamente, digamos, a lo largo de este nuevo siglo. Como decíamos antes, todas esas reediciones, a mí me emociona aquí en la ciudad de Alicante, que es una ciudad de provincias en España, entrar a una librería y encontrarme a Ribeiro en la estantería. Y está. Antes no estaba. Claro, cuando yo hice mi tesis doctoral no estaba. Algún libro de Ribeiro de vez en cuando veía en una librería de Alicante, pero ahora está muy presente, y eso es muy sintomático de que todas esas reediciones han hecho que además yo note que lectores que no son lectores especializados, son lectores
bueno, pues el lector común, digamos, los lectores, no lectores universitarios, empiecen a conocerle. Lo noto en las redes sociales, por ejemplo. Ah, que tú escribiste sobre Ribeiro, es un autor que acabo de descubrir, me está gustando mucho y demás. Digo, fíjate cómo esas reediciones también, el venir con esos prólogos de Enrique Vilamatas y demás, pues, y que autores españoles hayan fijado en él y le hayan ensalzado como lo están ensalzando, eso también le da vigor, le da ese necesario reconocimiento que indudablemente qué cosas pues ha ido alcanzando así pausadamente pero sin interrupción. Yo lo he visto crecer tanto a nivel académico, en estudios constantes, he estado en varias tesis doctorales y demás, como a nivel editorial con todas estas reediciones. Así es que, bueno, pues lo celebro. También el año pasado la revista Quimera le dedicó un número entero aquí en España. También la revista Ínsula hace unos años, un número monográfico coordinado por Ángel Esteban. Y claro, estas revistas que tienen mucho tirón aquí en España, pues es muy importante que hayan sacado estos monográficos. Y también, pues, la doctora Eva Valero está Ah, haciendo un bueno. trabajo muy importante que te agradecemos emocionados los ribeirianos del Perú. Esperamos que esta primera vez, en la manera de lo posible de tu tiempo, nos permita en algún otro momento volver a tenerte sobre otra arista de la obra de Ribeiro. Este Sí, escritor que decía que el que quiera honrarme, el que quiera homenajearme, pues que no dé un discurso o que no deje unas flores sobre su tumba, sino más bien el que quiera homenajearme, decía el flaco, que me lea o me comente. Así que claro eso es que lo que hacemos, ese es el motor de nuestro Club Ribeiro. Eva, te estamos profundamente agradecidos y reconocidos, así que quisiéramos tus palabras finales. Bueno, pues para mí ha sido un grandísimo placer estar aquí con vosotros. Efectivamente, como decía Ribeiro, el mejor homenaje a un escritor es leerle porque si no está muerto en sus libros. Es decir, el lector, como decía Damaso Alonso, es un artista también. Entonces, cuando lee, reconstruye, vivifica, da vida a aquello que ha escrito el autor en su momento. Entonces, me parece que estáis haciendo una labor magnífica de difusión de la obra de quien es un autor clásico, efectivamente, y un autor sobre todo con el que disfrutas muchísimo como lector. Así es que yo animo a todos los que nos vean en esta charla, nos estén viendo, a seguir leyéndole y a seguir escarbando en su obra, porque es un autor tan amplio y, como he dicho en mi conferencia, tan rico en matices que vale la pena regresar a él cuando ya se le ha leído todo, de forma fragmentaria tal vez. Voy a releer este cuento, voy a releer estas páginas del diario y siempre uno va descubriendo cosas nuevas. Yo para el monográfico de Ínsula trabajé la parte de Madrid en la obra de Ribeiro y cuando te fijas en un solo ángulo encuentras toda una mina. Así es que no solamente hay que animar a los lectores, sino también a los estudiantes a seguir trabajando a Ribeiro, que da para mucho todavía y que tiene, como digo, esa capacidad de descubrir siempre nuevos ángulos para seguir enriqueciéndonos nosotros mismos como lectores. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Ah, no, más bien, muchísimas gracias a ti, estimada Eva. Queridos amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de esta transmisión con la que hemos cruzado el charco online, ahora en este caso, e invitarlos a que el próximo mes nos acompañen en este taller de diarística que estamos organizando con nuestra amiga Karen Calle. Va todos los sábados de octubre y como siempre, aquí sosteniendo con el corazón, Ribeiro vive. Muchas gracias, Eva. Muy buenos días. Gracias. Muy Muy bien. buenas noches, perdón.